Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matías Benavides, profesor del área de CTA. El día de hoy vamos a ver nuestro curso de física con el tema calorimetría dirigido para el cuarto año de secundaria. Muy bien. El tema de calorimetría tiene que ver justamente con el calor y vamos a ver cómo se define todo esto. Tienen como objetivo conocer una serie de fenómenos en los cuales las sustancias, en virtud de ciertas propiedades que poseen, experimentan cambios de temperatura, cambios de su estado físico, cambios en sus dimensiones geométricas, cuando intercambia energía en forma de calor con otros cuerpos. ¿Qué es la temperatura o qué es temperatura? Es un proceso macroscópico de un sistema físico que nos informa indirectamente acerca de la situación energética de conjunto de moléculas o átomos que forman el sistema físico. Nos indica el grado de agitación molecular que hay en el interior de una sustancia. La temperatura y la energía interna están relacionadas directamente. Cuando la primera aumenta, la segunda aumenta también, y viceversa. Entonces, justamente ahí te veis la energía interna. Lo que mide la temperatura vendría a ser justamente el grado de agitación molecular que van a tener los cuerpos. Eso es lo que te mide la temperatura. Cuando te miden la temperatura, justamente te miden eso. Interacción del calor. Si tengo dos cuerpos a diferente temperatura y los dos cuerpos están juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que al ponerse contacto, dice, observamos que la temperatura de B se incrementa, por tanto, aumenta su energía interna. Por ello, podemos concluir que el bloque A le está transfiriendo cierta cantidad de energía interna al bloque B. Entonces, cuando dos cuerpos tienen diferente temperatura, uno de ellos transfiere energía interna al otro y el otro lo recibe. Por lo tanto, los dos llegan a tener una energía de equilibrio. ¿Qué es el calor? El calor es aquella energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperaturas que entre ellos existe. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser justamente. ¿Y cómo se calcula la temperatura de equilibrio? ¿Cuándo es la transferencia de energía? Vamos a seguir leyendo sobre eso, ¿no? Tengo dos cuerpos y justamente los dos transfieren calor para que los dos se mantengan en equilibrio. Muy bien. El proceso actualizado, cuando ambas sustancias alcanzan la misma temperatura llamada temperatura de equilibrio térmico, el proceso analizado anteriormente podemos representarlo en un diagrama lineal. Claro, pues, temperatura del cuerpo A, temperatura del cuerpo B, y los dos van a llegar a una temperatura de equilibrio. Listo. Pero vamos a ver la parte más importante. Acá tenemos efectos físicos producidos por el calor. 1. Cambio de temperatura de la sustancia. Cambio de fase y cambio de dimensión geométrica de los cuerpos. Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, cuando los efectos físicos producidos por el calor son cambio de temperatura de la sustancia, el cambio de fase y cambio de dimensiones geométricas de los cuerpos. En las dimensiones de los cuerpos. Muy bien. Pero si nosotros queremos hallar la cantidad de calor que hay entre dos cuerpos o que posee un cuerpo, tenemos que saber algo. Acá tenemos justamente la fórmula general que me va a brindar todo esto. Calor específico, la masa y la variación de temperatura. Con eso yo puedo hallar el calor específico, el calor sensible o el calor adquirido o la cantidad de calor que posee un cuerpo. ¿Cuál es su unidad? Su unidad sería la caloría entre gramo por centímetro, por gramo centímetro cúbico. Grados centígrados, perdón. Ahí está, justamente. Y justamente el agua líquida tiene una caloría por gramo centímetro cúbico. Y ahora tenemos que una caloría equivale a 4,186 joules.
y 1 joule equivale a 0,24 calorías. Eso tienen que tenerlo ya de antemano definido, ¿no? Esos son los valores que vamos a trabajar nosotros. Muy bien, acá tenemos los cambios de fase, todo, pero justamente yo estoy diciendo las cosas más importantes que les pueden venir porque la teoría es muy amplia. Muy bien, vamos a ver en el número 1. Dice, hay el canal específico de un cuerpo que al ganar 300 calorías aumentó su temperatura de 10 grados a 40 grados. Ojo, en la resolución de ejercicios netamente lo que te preguntan no es teoría. Bueno, te preguntan teoría, claro, quizás en algunas cosas, pero en los ejercicios que estamos desarrollando ahorita, netamente tiene que ver con el calor sensible o la cantidad de calor que va a adquirir. Uh-huh. Uh-huh. Esa es la famosa fórmula del CEMAT, ¿no? Calor específico, masa por variación de temperatura. Tenemos acá justamente, dice que va a ganar 300 calorías, o sea, allá, es que la cantidad de calor son 300. Me están pidiendo a mí el calor específico, el CE, ¿no? La masa dice que es de 2 gramos, ahí está. Y la variación de temperatura, ¿cómo se coloca? Dice que la temperatura cambia de 10 a 40, aumenta de 10 a 40. ¿Qué quiere decir? De que tengo que restar 40 menos 10, porque me están pidiendo la variación de temperatura. Por lo tanto, tendríamos 300 es igual a calor específico por 2 por 40 menos 10. Al operar, vamos a obtener que el calor específico es 5 calorías por gramo centímetro grados Celsius. En la número 2, el calor específico de un cuerpo es 200. Muy bien, te dicen el calor específico es 200 calorías. Aumenta su temperatura de 5 a 45. Quiere decir que su variación es de 45 menos 5, o sea, 40 grados Celsius. Y su masa es de 4 gramos. Reemplazamos en la fórmula, CEMAT, ¿no? Y tendríamos calor específico es 12, perdón, el calor sería 200, ¿no? El calor específico, perdón, eso vendría a ser las calorías, ¿no? El calor sensible serían 200, el calor específico no lo sé, la masa 4 y la variación de temperatura que le hemos calculado, que es 40. Al operar obtenemos como resultado 12,5. Muy bien, en el siguiente me dice, un cuerpo de capacidad calorífica de 20 calorías por gramo por grado, gramo por grado Celsius, recibe 600 calorías en cuando se encontraba a 30 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura final del proceso? Muy bien. El calor específico sí te lo dan ahí. La capacidad calorífica o calor específico te lo dan, que es 20 calorías por gramo grados Celsius. Muy bien, te lo dan ahí. Ahí te dan justamente calor específico, ¿no? La masa. Pero justamente el calor, la capacidad calorífica de un cuerpo se calcula por el calor específico por la masa. Si yo multiplico calor específico por la masa, voy a tener capacidad calorífica, justamente como te dan en el problema, ¿no? Ahí te lo dan. La capacidad calorífica es calor específico por la masa, que es 20 calorías por grado Celsius. La cantidad de calor es 600 calorías. Y la variación de temperatura es T menos 50, porque te están pidiendo a ti la temperatura final. Reemplazamos en la fórmula que sería calor es igual a capacidad calorífica por variación en temperatura. Sería 600 es igual a 20 por T menos 50. Operando tendríamos como resultado que T vale 65 grados Celsius, ¿no? Todo eso sale de operar esa ecuación. Muy bien, número 4. Se calientan 5 gramos de agua entregando 80 calorías. Muy bien. 5 kilogramos de agua. 5 kilogramos de agua son 5.000 gramos. ¿Correcto? 80 kilocalorías son 80.000 calorías. Porque se multiplica por 1.000. ¿No? Y me piden la variación de temperatura. O sea, T menos 20. De menos 20 tendríamos entonces como fórmula. Y el calor específico, como me están diciendo de agua, es 1.
reemplazamos 80.000, que es el calor, es igual a 1, que es el calor específico, por 5.000, que es la masa, por la temperatura, por la variación de temperatura, que es T menos 20, porque me están pidiendo la temperatura final, ¿no? Muy bien, lo que hacemos es operar, ¿sí? 80.000 es igual a 5.000 T menos 100.000, pasamos a sumar, tendríamos 180.000 igual a 5.000 T, el 5.000 pasa a dividir y tendríamos que la temperatura final vendría a ser de 36 grados Celsius. Muy bien, y acá justamente te dan la temperatura de equilibrio, ¿no? Se mezclan 100 gramos de agua de 80 a 80 grados Celsius con 50 gramos de agua de 20 grados Celsius. Te piden la temperatura final. Calor 1 más calor 2. Tenemos que hallar el calor 1, ¿no? Sería 1, porque como está diciendo de agua, calor específico 1, la masa 50, la temperatura de equilibrio menos 20, más 1 por 100 gramos, que es la otra masa, por temperatura de equilibrio menos 80, ¿no? Estamos haciendo al revés, ¿no? El segundo dato con el primer dato, ¿sí? Eso es donde sale de la fórmula calor específico por masa por variación de temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Operamos. Y en ambos vamos a obtener que la temperatura de equilibrio me va a salir 60 grados Celsius. Listo, muchachos. Entonces, ustedes tienen que resolver 5 ejercicios y presentarlo para la próxima semana. Todos los ejercicios que hemos visto, salvo la capacidad calorífica, que es calor específico por la masa, todo sale con la fórmula de calor, que es igual a calor específico, masa por variación de temperatura. Todo de ello sale, ¿no? Listo, muchachos. Eso sería todo con respecto a esa clase y nos vemos hasta el día lunes. Cuídense, buen fin de semana.